me voy a referir al día de ayer, el 25 de noviembre, que fue la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una jornada que sin duda nos invita a una reflexión. Es una jornada en que las mujeres organizadas de diferentes formas ponemos cada año en agenda y visibilizamos mediante diferentes acciones que la violencia hacia las mujeres no ha cesado, desde su forma más extrema, como son los femicidios, hasta las violencias cotidianas, sutiles, invisibles, pero no por eso menores. Que las mujeres nos maten por razones de género, que se llegue a ese punto de violencia extrema, es porque detrás, y antes que eso, hay muchas otras violencias. Violencia psicológica, física, sexual, económica, simbólica, violencias en el ámbito doméstico, institucional, político. Estamos hablando de un sistema patriarcal, estamos hablando de estereotipos de género, de discriminación y de relaciones desiguales de poder. El golpe, el insulto, la amenaza son medios para lograr el sometimiento y el abuso. Así se traduce la violencia de género, en cómo se construye el poder en nuestra sociedad, cuáles son los roles, las funciones asignados a cada uno o uno de este binomio femenino-masculino. No es una cuestión privada, es una cuestión cultural, social, política. En este año, en el contexto de la pandemia del COVID-19, nos ha puesto en crisis y nos ha interpelado respecto a la problemática de la violencia hacia las mujeres. El quedarte en casa, que era la forma de protegernos del virus y evitar los contagios, para muchas mujeres y niñas significó quedarse en un lugar donde se corre peligro su vida, su integridad física, psicológica y sexual. Justamente la casa no es un lugar seguro y lo que nos replanteó la manera de comunicarnos, denunciar y poder dar protección a las mujeres víctimas de violencia. La solidaridad y la red de mujeres buscó de las maneras más creativas generar lazos para el no estar sola. Desde el inicio de la cuarentena, según Naciones Unidas, un informe de Naciones Unidas, se ha visto un aumento en la denuncia de mujeres que sufren violencia de género a la línea 144, que brinda orientación, asesoramiento y contención a las mujeres en situación de violencia. Y según indican fuentes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, las llamadas crecieron un 39%. En este 2020 hemos escuchado en reiteradas oportunidades que la violencia de género era otra pandemia. Y quiero en este punto que también reflexionemos, porque los conceptos que utilizamos no son inocuos, no son inofensivos, y nos pueden llevar una vez más a invisibilizar o no poner en el lugar justo a esta problemática de la violencia de género. Sofía Soria, una investigadora del CONICET, habla de dos puntos claves al explicar por qué no hay que equiparar los femicidios con la pandemia del COVID-19. La pandemia está asociada, dice ella, a un fenómeno que proviene de la naturaleza o de aquellos procesos que escapan a nuestras decisiones y acciones humanas. Y sabemos que los femicidios no tienen que ver con el campo de lo natural ni lo espontáneo. Así, la afirmación de que un femicidio es pandemia no hace más que colocar al femicida en una situación de excepción, patológica o extraordinaria en relación a una situación natural. Esto es que un femicida no es parte del orden cultural y social que vivimos, sino más bien un elemento externo y excepcional. La consecuencia de esta confusión radica en que si entendemos a los femicidios como fenómenos espontáneos o que provienen de la naturaleza, nos quedaríamos sin la posibilidad de pensarlos en clave política. Y es importante dejar en claro, los homicidios por razones de género no solo provienen de estructuras culturales y políticas que se puedan identificar, sino también nos abren un gran campo de posibilidades para abordarlos en términos de política pública. Para finalizar, no quería dejar de mencionar que en este día las mujeres tenemos derecho a vivir seguras, de sentirnos seguras, de salir a la calle y no tener miedo, de tomar un transporte público y no sentir miedo por nuestra condición de mujer. Tenemos derecho a utilizar y disfrutar de los espacios públicos, a transitar libremente.
Las mujeres tenemos nuestra propia mirada, nuestras propias vivencias y experiencias individuales y colectivas que hacen que este día nos una y reafirme por esta lucha, nuestra lucha por nuestros derechos y la importancia de vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias, señor presidente.